banquete también. Así que espero que estés dispuesto, que estés dispuesta. Inclina tu rostro allí donde estás. Espíritu Santo, gracias, gracias porque estás aquí. Sin duda que estás aquí. Gracias por la unidad de la iglesia. Gracias por lo que estás haciendo. Te honramos. Solo a ti la gloria y la alabanza. Señor, y ahora, unidos, disponemos nuestro corazón. Remoja nuestro corazón. Saca las durezas de nuestro corazón. Saca los callos que hay en nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y sea como un manantial, Señor, a nuestro corazón y nos dé vida. Vida. En el nombre de Jesús bendecimos a tu Hijo, Señor, a tu siervo. Úsalo, Señor, extraordinariamente, extravagantemente, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay gozo en la iglesia, ¿no? Amén. Hay gozo en la iglesia, hay gozo también en la iglesia del Ecuador que está conectada con nosotros en el día de hoy. Quiero hacerle algunas preguntas, a ver si me ayuda usted para que juntos exhortemos la palabra que está pensada para hoy. ¿Cuántos de los que están aquí de verdad se creen, sostienen y están convencidos, de acuerdo a la palabra, y no solo de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a lo que han hecho de manera individual, usted sabe a qué me refiero, son hijos de Dios? Porque no es lo mismo ser hijo de Dios que ser criatura de Dios. Dios creó a todos, pero no todos son hijos, a no ser que uno haga una acción. ¿Ya? ¿Cuántos dijeron que eran hijos de Dios? Ya. Segunda pregunta. ¿Cuántos saben lo que Dios ama? ¿Conocen lo que Dios ama? Si usted es hijo de Dios, usted conoce lo que Dios ama. ¿Sí? Tercera pregunta. ¿Cuántos aman las mismas cosas que ama Dios? Ahí ya se nos empieza a desgranar el choclo. Ahí ya empezamos con dramas, ¿no? Se da cuenta que es súper fácil decir, no, si yo soy hijo de Dios. Hasta ahí estamos todos impecables. Yo amo a Dios, sí, yo amo a Dios. Hasta ahí suena bonito, una palabra para el bronce. Uno lo pone como una frase bonita. Pero ¿cuántos aman lo que Dios ama? Cuarta pregunta. ¿Cuántos se les nota por las cosas que hacen de que aman lo mismo que ama Dios? Cri, 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 cri. Ustedes están peor que mis alumnos de examen en la universidad, todos reprobados para afuera. La pregunta era, ¿a cuántos se les nota por lo que hacen que de verdad aman las mismas cosas que Dios ama? Porque sabe, querida iglesia, es muy fácil teorizar. Es muy fácil ser religioso. Muy distinto es ser hijo. Cualquier religioso le dice, no, si yo amo a Dios, yo ando con Dios para todos lados. Yo lo miro y digo, ¿dónde lo tiene? Porque no se le nota. Hay mucha gente que me dice así, no, si yo pienso en Dios todos los días. Mentira. Es para sacarse el muerto encima. Porque de verdad no piensa en Dios en cada rato, ni todos los días. Primero porque no le habla.
Difícil que uno ame a alguien al que no le habla todos los días, ¿no? ¿Eh? Segundo, difícil que ame a Dios si no hace las cosas que a Dios le gustan. Entonces, ¿se da cuenta que la frase es pura teoría? ¿Es pura poesía? Estamos en este tiempo en la iglesia abordando que queremos amar lo que Dios ama. Ese debe ser nuestra prioridad, porque así damos honor al Padre. Yo tengo hijas y yo me siento contento cuando mis hijas hacen las cosas que su madre y su padre le enseñaron, porque de alguna manera yo me siento honrado por mis hijas. O sea, invertí tiempo, recursos en formarlas y bendecirlas con todo lo que ellas tienen y poseen y son. Entonces yo quiero que ellas me honren. No es que yo hice todo eso para después recibir honra, pero alegra mi corazón cuando mis hijas hacen aquello que para nosotros es importante. Porque entonces yo me doy cuenta que mis hijas nos aman, porque hacen lo que a nosotros nos gusta. ¿Se entiende? Y Dios desea lo mismo, desea que tú y yo hagamos lo que Él quiere, le demos en el gusto a las cosas que a Él le gustan. Y eso supone una decisión. Y una de las cosas que estuvimos hablando en el último tiempo, y en las últimas semanas ha sido muy fuerte este principio, y es que una de las cosas que Dios ama es, adivine qué, su iglesia. Dios ama su iglesia porque desde principio a fin en la Biblia se nos hace referencia constante a través de los profetas, a través de los evangelistas, luego por el propio Jesús, y termina la Biblia en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, con una expresión que lo reafirma. Y dice que para el Señor la iglesia es lo más sagrado que Él posee, porque ocupa un concepto para decir de que la iglesia es la esposa del Cordero. Si la iglesia es lo más preciado que tiene el Señor. Y uno lee el libro de Cantares en mitad de la Biblia y es un libro romántico, pero a decir basta, ¿no? Hay una frase que dice, oh, si ella me besara con besos de amor. Uno dice, wow, qué romántico ese hombre. ¿Cierto? Y cuando ella dice, ¿dónde está mi amado? Que lo he buscado por todos lados y no lo encuentro. Decidme dónde está mi amado. Es una relación de amor. Uno cree en una pareja, pero está haciendo una alegoría de la relación que tiene nuestro Dios, el Señor Jesús, con su iglesia que viene siendo su amada. Es decir, para Dios lo más importante es la iglesia. Porque Él envió a su Hijo Jesús a morir por la iglesia. Y cuando usted acepta el sacrificio de Jesús, recibe al Señor en su corazón, lo obedece y se bautiza, usted se agrega ¿a dónde? A la iglesia. Y por tanto pasa a ser parte de este cuerpo. Y la Biblia dice de que en el libro de Efesios 4, en 1 Corintios 12 y Romanos 12 dice que la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros que cumplen funciones distintas, pero funcionan como una unidad, como un todo indivisible. Y dice el libro del Apocalipsis que el Señor viene por su iglesia. Y en el último capítulo, el 22 de Apocalipsis, dice la palabra, y el Espíritu y la novia dicen, ven Señor. Si la iglesia dice, ven Señor. Si la iglesia se está preparando para recibir al amado. Y usted lee en el libro de los evangelios el relato de las vírgenes insensatas versus las vírgenes que eran inteligentes, ¿cierto? Y dice que en el relato de esa parábola se muestra el contraste
de una iglesia que se quedó relajada y se quedó dormida en los laureles, decimos acá en Chile, ¿verdad? Y se relajó y se metió en la cosa religiosa. Y por tanto, cuando viene el esposo, se quedaron fuera. Y después decir, oye, pero si yo iba a la iglesia todos los domingos, yo cantaba los coritos, yo cantaba la canción y me sentaba justo ahí en la tercera fila y entonces yo también tengo que estar. No, pues se quedó dormido. Pero las 5 vírgenes prudentes habla de una iglesia que estaba atenta, preparada para recibir al esposo. Y cuando llegó el esposo, esas 5 entraron con él a la fiesta y las otras quedaron fuera. Es decir, hay una relación de que para el Señor es muy importante la iglesia. Por eso, queridos hermanos, estos pastores de acá son tan majaderos y en alguna ocasión suena duro cuando se le dice, ¿sabe qué? Usted no puede andar picando en la iglesia de allá, no me gustó, ahora me voy para acá y después me cambio para acá, no, esta me queda muy lejos, entonces no, la otra me cambiaron el recorrido micro, mejor me voy para el otro lado. No, pues no es así, porque usted no anda cambiando de esposa toda la semana. No, pues, usted no se anda divorciando todos los años. Y hay cristianos que se divorcian todos los años. Estoy un año en esta iglesia, ya no me gustó porque el pastor se puso pesado. Entonces ahora me voy para la otra iglesia, primer divorcio. Después, en la otra, cuando ya hubo problemas, tampoco me gustó, me fui para la otra, segundo divorcio. No es así, porque yo no estoy despreciando a los hermanos, estoy despreciando a la esposa del Cordero. ¿Entiende? Para él, la iglesia es lo más preciado. Entonces uno no se cambia como cambiarse los calcetines. ¿Se fija? Porque así como cuando usted se pelea con su esposa, con su esposo, porque tuvieron diferencias de opinión, tampoco se manda a cambiar. Se queda en casa, estarán medio así como que entre Tongoy y los Vilos, así como que tira y afloja, que parece que sí, que no, que tal vez, que a lo mejor, quién sabe. Pero permanece, pues. No se manda a cambiar, porque es su esposo, porque es su esposa, y porque decidió de manera conjunta caminar en adelante, sorteando dificultades. Porque el propósito del Señor fue precisamente preservar a su cuerpo hasta el día en que Él venga. Y la Biblia dice de que Jesús vino y derramó precio de sangre por los que son sus hijos y los preserva hasta el día de la redención. Luego entonces hay un costo muy alto que asoció el Señor por su iglesia. Y Él la defiende, la sostiene. El libro de Efesios capítulo 6 dice de que así como Cristo es cabeza de la iglesia y la cuida porque es su cuerpo, entonces lo que nos queda claro es que Él ama a su iglesia por sobre todas las cosas. Lo que no significa que la iglesia es perfecta. Son temas muy distintos. Porque, a ver, ¿cuántos de los que estamos casados aquí? ¿Sí? Oye, hay algunos que no levantan la mano. Hay algunos que no levantan la mano, no están muy convencidos de estar casados, pues. Pero cuando usted, a ver, hermanas queridas, cuando usted ama a su marido, usted lo ama, ¿cierto? Pero el caballero no es perfecto, ¿cierto? Y cuando usted, varón, ama a su esposa, la ama, no puede vivir sin ella, pero su esposa no es perfecta. Amén. El que tenga oídos para oír, oiga, dice la palabra del Señor. Porque claro, de repente uno en la mañana amaneció, oiga, ojeroso, con las quiscas paradas, todo feo, poco presentable, las hermanas algunas con unas ojeras por acá abajo. Y no por eso uno dejó de amarla, ¿o no?
Bueno, algunas que duermen muy fifí, ¿no? Se ponen unas rodajas de pepino aquí para disimular la ojera, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que uno dirá, oye, pero no está regia, estupenda, presentable como cuando vamos a salir, pero usted no la dejó de amar. No está perfecta en ese momento, pero usted la sigue amando. La iglesia no está perfecta y no lo va a estar hasta que el Señor venga por su iglesia. Y así como usted no abandona a su esposo, no abandona a su esposa, porque un día no anda muy decorosa, tampoco abandona la iglesia porque un día las cosas no están funcionando bien. Usted persiste porque es la esposa del Hijo de Dios. ¿Me entiende? Este sentido de unidad es lo que Dios demanda a su congregación. Y por lo tanto dice que Dios desea que nosotros amemos lo que Él ama. Y Él ama a su iglesia y el Señor quiere que entonces usted también ame a su iglesia. Y ahora le quiero contar algo que no es tan grato. Mire. Ahora sí, Keiko, 1 Corintios 10, 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí empezamos con drama. A ver, vamos a hacer cátedra aquí. ¿Cuántos de los que están casados años, cuando empezaron, o en un pololeo, en una relación, cuando insistían egoístamente en obtener su propio bien, empezaron a tener dramas con la pareja? No me diga que no, porque es verdad. Es que yo quiero comer esto porque a mí me gusta esto. Y la señora o el caballero no le gusta eso. Y entonces ella porfía, es que es esto. Se acabó la discusión. ¿O no? Porque a mí me gusta esto. No me interesa lo que te guste a ti. Yo quiero comer esto. Y entonces, como no tranza, hay conflicto, ¿o no? A ver si estoy pisando los callos, pero yo quiero que nos durmamos ya porque es tarde. No, es que yo quiero ver televisión. ¿No es así? Entonces terminamos peleados porque uno quiere ver tele y el otro quiere dormir. Y como cada uno está defendiendo su propio interés, termina en guerra la cosa. ¿O no? Entonces el apóstol Pablo le tiene que decir a los cristianos de Corinto que se creían bacán, le dijo, ninguno busque su propio bien en la iglesia, sino el del otro. Le voy a hacer una pregunta más capciosa. ¿Cuántos aquí, usted se me queda calladito? Sí. ¿Cuántos aquí, cuando llegan al templo, entonces, hermanito, pasa a sentarse por acá? No, yo me siento allá. ¿O no? Es que el pastor y la pastora me dijo, no, es que yo mi asiento es ese. ¿Qué bien está buscando? El propio, pues. Es que no, pues usted no me ha decidido dónde yo me siento. A mí me gusta sentarme aquí. Esta es mi silla. ¿O no? ¿En qué? ¿Dónde está centrado? En él, pues. Lo que a mí me satisface, lo que a mí me gusta. Yo no quiero ir al culto porque no se canta el himno que a mí me agrada. O la canción que yo quiero no se canta. Y en la otra iglesia se canta. ¿Se fija o no? Esa frase, ¿de qué está hablando? ¿Dónde está centrado el beneficio? En lo que a mí me agrada. ¿Se fija? Tenía un amigo hace años atrás, cuando yo era muy joven, íbamos a la iglesia, y me acuerdo que un día, el Día del Padre, y la iglesia hizo un evento, y el pastor predicó, y un sermón poderosísimo. Y me acuerdo que terminó el culto y me lo encuentro afuera,
y me saluda y yo le digo, hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué sé yo? Me dice, pésimo pues. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Me dice, hoy es el Día del Padre. Yo vine a la iglesia para que el pastor nos palmoteara la espalda y nos bendijera como papá. Y mira el sermón que nos dijo. Solo nos tiró las mechas. Horrible, pues. Este pastor debía haber hecho una prédica bendiciendo a los papás. En esa frase, ¿qué está escuchando usted? ¿Qué es lo que quiere ese personaje? Lo que a mí me gusta, yo quiero que me den un sermón que suene bonito. ¿Me entiende? Y el apóstol Pablo dice, no busque usted su propio beneficio, sino el de ¿quién? Ahí está el segundo gran problema. Primero, porque nosotros queremos que se nos haga el gusto a nosotros. Y cuando ya soltamos ese gusto, decimos, bueno, ya voy a conceder. El segundo problema que viene, ¿sabe cuál es? Porque el versículo dice, no busque el beneficio suyo, sino que busque el beneficio del otro. Y usted tiene claridad de cuál es el deseo del otro. Ni idea. Ni idea, ¿o no? Entonces, ¿cómo va a dejar su bien para darle importancia al bien del otro si no sabe lo que el otro necesita? Entonces, no basta solamente dejar de ser egoísta, sino que implica un ejercicio de enterarse de lo que el otro está necesitando o lo que el otro también desea, ¿verdad? Y quiero decirle que ¿sabe por qué nos ocurre eso? Porque nosotros los seres humanos de pequeños nos han enseñado a ser muy centrados en nosotros, muy egoístas, y tengo la impresión que muchas veces somos adultos viejos, tontorrones viejos ya, y seguimos funcionando como adolescentes o como niños centrados en nosotros. ¿Cuántos tienen niñitos de 3 años más o menos? Ya, ella le hace clase a un niño como de... ¿Se han fijado que los niños como de 2, 3 años, todo cuando van a jugar con un juguete, mío, es mío? Y si viene otro niño a jugárselo, no, es mío. Lo que los psicólogos llaman la etapa del no. Ellos a todos se oponen porque todo les pertenece a ellos, ¿o no? Y entonces cuando el papá quiere abrazar a la mamá, el niño se mete entre medio para separarlos, porque no, él quiere que lo abracen a él. Y entonces viene un intruso a quitarme a la mamá o a quitarme al papá, porque todo gira en torno a él. Tengo la impresión que muchos cristianos somos exactamente iguales. Todo gira en torno a nosotros. Pero ¿sabe también lo que pasa? Nosotros vivimos en un mundo, en un sistema económico y político y cultural que nos enseña exactamente aquello. Vivimos hoy en un sistema muy centrado en nosotros, en el individualismo, ¿o no? ¿Cuántos dialogan con sus vecinos? Ni siquiera saben cómo se llama el del lado. ¿Cierto? No me interesa. Yo vivo en mi casa. Y mientras las cosas funcionen bien en mi casa, que lo que le pase al de al lado me interesa la nada. ¿Me entiende? Es un sistema muy individualista. Se nos enseña que todo tiene que estar centrado solo en nosotros. Es más, hoy día hablamos de la ideología de los derechos. Cuando yo trabajo con gente me dice, ya, pero ojo, que este muchacho va a ir a trabajar a tal lugar, va a ir a hacer tal práctica, acuérdate que tiene que ser con enfoque de derecho. ¿Y qué es el enfoque de derecho? Que me tienen que respetar todos mis derechos. Y yo le digo, ¿y en cuánto vamos a respetar sus responsabilidades? Ah, no, es enfoque de derecho. Yo tengo el derecho a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Yo tengo derecho al de más allá y la gente hoy día exige su derecho. ¿Qué es eso de exigir su derecho en términos de forma de pensar del Señor? Cuando usted está centrado solo en hacer exigible sus derechos, ¿en qué está centrado? En usted, pues. En usted, nada más que en usted. Vamos a trabajar con los niños, los que están en los colegios, con enfoque de derecho. ¿Qué significa? Que si al niño se le ocurrió tal cosa, hay que respetarlo, ¿no es que tiene derecho?
aunque sea la cosa más aberrante que haya, pero hay que respetarlo, no es que él tiene derechos. Y hay de aquel que vaya a opinar una cosa distinta. Porque el mundo está hecho hoy para propiciar el individualismo, y eso es absolutamente contrario a lo que el apóstol le dice a la iglesia, porque le dice: en la iglesia ninguno busque su beneficio propio, sino que busque el beneficio del otro. Eso significa un primer ejercicio de renunciar a lo que a mí me agrada, lo cual ya es doloroso, ya es difícil, y en un segundo momento de renunciar a lo que a mí me agrada, centrarme en lo que necesita el otro, es decir, enterarme de qué necesita mi hermano o mi hermana, que es un ejercicio mucho más activo porque significa acercarse, buscarlo, enterarse de lo que está viviendo el otro para yo ser parte de aquello. ¿Sabe, querida iglesia? Por eso es que no funcionan las iglesias online de hermanos que no pertenecen a una congregación, sino que el día domingo dice: ya, ¿qué culto voy a escuchar hoy día? Y se mete a la internet y dice: el ministerio, no, el pastor es, esta fue muy día, me voy el pastor de Colombia, este es más entretenido. No, mejor veamos el Cash Luna. No, después no. ¿Me entiende o no? O sea, no es ni de allá, ni de acá, ni de acá, ni de allá. Es un ente solo por la vida, centrado en él. La prédica, el culto que a él o a ella le gustó, pero no tiene compromiso con una congregación y por tanto no conoce una congregación, no sabe las necesidades de esa congregación, no conoce a sus hermanos, no se entera de lo que ese hermano necesita. Todo gira en torno a lo que él o ella quiere escuchar. No ese es el modelo que Dios enseñó. Dios escogió discípulos, y cuando los discípulos, el Señor los enseñó y los dotó de autoridad y poder, fíjese que a ninguno le enseñó a preocuparse de su propio beneficio. Si usted lee la historia de los libros de los evangelios, encontrará que todos los discípulos tuvieron que negarse a los gustos propios para hacer la obra ministerial que Dios los mandó. Así fue, pues. Y hay un relato hermoso, dice que cuando andaban en la casa, andaban por ahí por Galilea, donde vivía Pedro, venían de un viaje largo, habían estado en Jerusalén, habían pasado por Samaria, y ahora estaban llegando a Galilea y fueron a la casa de Pedro. Cansados, pues hermanos, cansados de caminar tanto. Lo único que ellos querían era que alguien los atienda, porque estuvieran las hermanas listas ahí, preparándole el café, el pan y todo, porque venían hambrientos. Y se encuentran con que la suegra de Pedro estaba enferma. A las pailas el hambre, a las pailas el cansancio, porque había un otro que necesitaba ayuda. Y el relato bíblico dice de que Jesús con sus discípulos fueron a la casa de la suegra de Pedro para resolver el problema de esa otra persona independiente que ellos necesitaban que los atendiesen porque estaban cansados. Porque hay una enseñanza de lo que Dios ama es su iglesia, que es un otro, y lo que Dios desea es que tú mires la vida de ese otro, la vida de esa iglesia donde el Señor te ha insertado. Porque ese es el modelo bíblico, porque Dios ama a ese otro. Quería comentarte, en el libro del Génesis, en el capítulo 39, Kiko, si me ayudas con el 37 también, capítulo 37. Génesis 37. Hay un hombre, no les voy a contar la historia completa, pero hay dos hitos en la vida que me interesa que usted pueda recordar. José, el hijo penúltimo de Jacob. Acuérdese que José tenía 12 hijos, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel. Y José era el hijo penúltimo.
Después vino Benjamín, ¿cierto? Que era el menor de todos. Pero el relato dice de que aquí tenemos un problema bastante serio, queridos, porque eso es que yo quiero que usted lo entienda, para que hoy día haga el giro en su vida y que el Señor le hable a usted y a mí para hacer los giros que correspondan. José, se los voy a decir en buen chileno, era un malcriado. Era un malcriado. ¿Y sabe por qué era un malcriado? Porque Jacob, su papá, amaba más a la mamá de José y Benjamín, y esa mamá se murió a temprana edad. Entonces, el papá Jacob le tenía un privilegio al hijo José. Y miren lo que dice, y amaba Israel, o Jacob, a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. O sea, un padre que hizo favoritismo. Y como hizo favoritismo, el cabro estaba malcriado. Esa es la cosa. Y entonces, pero ¿dónde está lo importante de aquí? Dice de que, hermanos queridos, a pesar de como yo sea, a pesar de como tú seas, Dios tiene control de todo. Y cuando Él escoge a pesar de que yo sea malcriado, a pesar de que no sea muy inteligente, a pesar de que yo no tenga mucho estudio, pero si Dios puso sus ojos en mí, Él hace como Él quiere. Y el relato dice de que Dios había escogido a José. Y José en el mismo capítulo 37, Keiko, en el versículo número 5, perdón, en el 7, ya, José sonó un sueño, y en el versículo 7, el relato dice de que él veía que todos ataban manojos en medio del campo, estaban cosechando trigo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. En el versículo 9, había otro sueño, parecía. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. José tuvo 2 sueños. Pero como el cabro era malcriado, aparte de ser malcriado, era súper desubicado. Le faltaba tomarse unas pastillitas de Ubicatex. Porque él era el hijo predilecto del papá y todos los hermanos se daban cuenta que era el hijo predilecto. Y él se daba cuenta que los hermanos no le tenían mucho cariño. En ese contexto, más encima, como tan desubicado, se le ocurre contarle los 2 sueños. Era Kiko para sus cosas, ¿no? ¿Cierto? Era como, mira, los hermanos no lo quieren porque el papá hace una tremenda diferencia y él más encima viene a contarle estos 2 sueños. Era como echarle limón en los ojos, ¿no? A los hermanos. Es provocarlos, Hay que ser muy desatinado para decir una cosa así. Pero ¿sabe lo que quiero indicarles? Lo siguiente, querida iglesia. Este sueño está anticipando algo de lo que va a ser su vida. Pregunta para todos ustedes. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un sueño en lo personal? En términos familiares, o en términos parentales, o en términos profesionales, o en términos laborales, o en términos sociales. ¿Hay alguno que tenga un sueño, un anhelo en su vida, un proyecto que quiere concretar? ¿Sí? ¿Sí? Bien. José tenía este proyecto. Tenía confirmación de Dios a través de 2 sueños, que iba a llegar a las grandes ligas. Entonces, él estaba con su sueño ahí. Y usted dirá, pastor, ¿y esto para dónde va? Mire, ¿es bueno tener sueños y anhelos o no?
Sí. Una persona que no se le da por nada, ni se motiva por nada, que fome, qué cosa más aburrida, ¿no? No pasa nada, es como siempre ahí marcando el paso, no hay nada nuevo. Pero ¿sabe qué? José tenía sus sueños, sin embargo, lo que le quiero decir es que en el capítulo 39, en el versículo en el versículo 20, 39, 20. Keiko, por favor. El capítulo 39, versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Qué le quiero decir? Los sueños de grandeza de José, ¿a dónde lo llevaron? A la cárcel. Cuando el hombre y la mujer se concentra única y exclusivamente en sus sueños y motivaciones, cae en la cárcel de la ansiedad, de la angustia y del sistema. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido el sueño de la casa propia por hartos años? ¿Cierto? Y por ese sueño, que es legítimo, que está muy bien que usted quiera tener su casa, pero siendo bien honesto, no nos veamos la suerte entre gitanos. Siendo bien honesto, cuando usted ha querido tener su casa propia, ¿cuántos nos hemos sentido en la vorágine de trabajar, para juntar las lucas, para juntar el pie, para el crédito hipotecario, para liquidaciones de sueldo y para que el banco nos financie, ¿o no? Y cuando estamos trabajando para producir el dinero, para tener la casa, dígame, ¿somos libres? ¿Se fija? ¿Cuántos nuestro gran sueño es llegar a ser un psicólogo exitoso, un abogado exitoso, un ingeniero exitoso? Hasta ahí está todo bien. Eso está bien, si tiene que tener sueños. Pregunta, si usted se centra única y exclusivamente en eso, ¿cuán libre es? ¿No es verdad que entonces hoy día se está hablando de... Mire, el viernes tuve una reunión que no me gustó mucho, pero tenía que ir, y en la universidad me dice, ustedes tienen que estar listos porque ahora en Chile se va a dictar una ley para la regulación de la salud mental de los estudiantes porque lo están pasando pésimo. Porque el afán de tener el título y el estudio y el ramo y la bibliografía y los libros y la cosita y quién me financia y que el profesor y que el trabajo y que tengo que trasnochar. Pobres niños, están alterados en su salud mental. Entonces tenemos que hacer una ley para regular a estos niños. ¿Acaso eso no es estar esclavo de tu sueño? Entonces, claro, vas a llegar a ser un profesional, vas a llegar a ser un tipo exitoso, pero atado. Nadie te soporta el caracho. En la noche no puedes dormir. Pero si es algo que no le conviene, y usted tiene que pasar por una para poder estar despierto y estudiar, otras para poder dormir, otras para levantarse. O sea, es una tragedia, ¿o no? O sea, ¿eres feliz con ese ritmo de vida? ¿Eres libre con ese ritmo de vida? No. Y yo angustiado que el banco me va a tirar como cuando quitan la casa porque no pude pagar el dividendo, el embargo, y entonces porque no le pagué la cuota que correspondía al... O sea, ¿vivo bien? ¿Vivo tranquilo? No. José tenía sueños de llegar a las grandes ligas, de ser un hombre poderoso, y eso está muy bien. El punto es que él se centró solo en sus sueños y no miró los sueños de sus hermanos, y no miró los sueños de su papá, y no miró los sueños de su pueblo. Estaba centrado en lo que él quería, lo que él necesitaba, y ese centrarse en lo que tú necesitas te lleva a la cárcel. Y vives atado.
y vives enfermo y llegas a la iglesia, pastor, ore por mí porque estoy estresado, pastor, ore por mí porque fíjese que tengo un peso acá adentro, tengo algo que... Estás atada, atado, hermano, porque te estás centrando en lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo y lo tuyo. ¿Ve que José solo hablaba de sus 2 sueños? Él se habrá preguntado alguna vez por qué los hermanos le tenían tanta rabia. ¿Qué soñarían los hermanos? ¿Cuáles eran los anhelos de sus hermanos consanguíneos? Jamás se preguntó, porque a él lo que le importaban era, yo tuve 2 sueños y mi papá me puso una ropa especial a mí para hacer la diferencia. ¿Se fija? Él habrá pensado que sus hermanos también tenían derecho a progresar. Iglesia, cuando tú y yo nos centramos solo en nuestros sueños, ¿sabe qué pasa con nosotros? Terminamos prisioneros, angustiados, ansiosos, con mucha amargura. Y sabe que la gente, cuando te escucha hablar, o me escucha hablar, nos volvemos monotemáticos. Yo a veces converso con mi esposa y digo, juntémonos con tal persona. No, nos miramos los dos y decimos no, porque todo el rato va a hablar de eso, de eso, de eso, de eso, y de ahí no va a salir. Qué cosa más aburrida, ¿no? ¿No es que hablamos solo de lo que nos interesa? Y de repente la conversa está, y estamos todos con cara de circunstancia, así como a qué hora cambia el tema, y la persona no se da cuenta, po. Y puede hablar 3, 4 horas y sigue hablando de lo mismo, no ve que está metido en su idea de lo que quiere lograr, de lo que quiere conseguir, y no sale de ahí. Es monotemático, porque está concentrado en sí mismo. Pero si usted lee en el libro de Génesis, en el capítulo 40, ahora sí que en el capítulo 40 del Génesis, en el versículo número 5, sí, en el versículo número 5, dice que cuando José estaba en la cárcel, y ambos, dice, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. 6. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Pero si me pones el versículo 4 antes, Keiko, me interesaría mucho que... Mire, dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos, del copero y el panadero, encargó de ellos a José, y él les servía. Y él les... Uy, debe haber sido terrible esto. Para un tipo que es fanfarrón, que solo habla de lo que él quiere lograr, que lo tengan en la cárcel producto de su fanfarronería, centrado solo en eso, y llegan otros 2 presos, y más encima, mire, la palabra es muy precisa, el jefe de la cárcel, cuando ingresan estos otros 2 funcionarios del rey, pone a José ¿para qué? Para que José los sirva. Yo lo encuentro genial. ¿Saben por qué? Porque cuando uno es medio tosudo, de las mechas paradas, cuando uno se cree, ¡wow!, y el Señor se encarga de hacerte lamer el polvo de la tierra. Si no bajáis tú la guardia, si no bajáis tú el moño, si no te conviertes tú en un sujeto humilde, el Señor te arrastra por el suelo hasta que aprendas a ser humilde. Y aquí el famoso José, que él tenía afanes de ser rey grande, le dicen ya, tú cabrito, te encargáis de estos 2. Tú tenías que atenderlo, tenía que darles la comida, tenía que darles el agua, tenía que encerrarlo, era el esclavo. Qué bueno es Dios, ¿eh?
¿Por qué hace eso Dios? Porque es la única manera que a este tipo se le caiga la teja y se dé cuenta, no eres la única estrella en el universo. Hay otros más. Y ya está bueno que deje de pensar solo en ti. Por favor, ponte a pensar que hay otros. Y como tú, de buena voluntad, no lo haces, yo te pongo como servidor de los otros. Y entonces dice que estuvieron ahí. Y como José era el servidor, dice de que entonces un día en la mañana el relato es que los ve y los ve de mal semblante. A estos dos que él tiene que atender. ¿Ve? Vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes. Se da cuenta que José, primera vez en su vida, que ve a un otro y se da cuenta que está triste. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la iglesia nos hemos dado cuenta si el hermano o la hermana que está sentado o sentada al lado suyo, usted ve que ese hermano está pasando por una cosa compleja? A lo mejor no nos hemos dado cuenta. ¿Y sabe por qué? Porque estamos centrados nosotros nomás. No hacemos el esfuerzo de mirar para el lado, de preocuparnos por el otro. Yo estoy preocupado de mi esposa, mi esposita de mí, yo de ella y punto, y los dos. No. Amurraco entre los dos y el resto no pesco. ¿Entiendes? José por vez primera les mira la cara, ve el semblante de ellos y están tristes. Para eso Dios tuvo que humillar a José. ¿Se fija? Y en el capítulo 41, bueno, y el copero y el panadero le contaron que habían tenido un sueño y José, por gracia de Dios, Dios le daba la capacidad para que él interpretara esos sueños. Y el relato dice en el capítulo 40 que José interpretó el sueño del copero y del panadero porque Dios le dio esta capacidad y el copero fue restituido al palacio y el panadero fue degollado, tal como José interpretó el sueño. Y entonces en el capítulo 41, en el capítulo 41 y en el versículo número 9, dice que el rey Faraón ahora tuvo un sueño y no hubo quien lo interpretara. Y el copero que había estado en cárcel y que había sido ministrado por José, se acordó. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces mire lo que dice el faraón. Entonces Faraón envió, versículo 14, y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Qué le quiero contar? Cuando José dejó de concentrarse en su propio proyecto de vida, en sus propios anhelos y sueños, y se concentró en los sueños de un otro, adivine a dónde llegó, a palacio. Cuando él estaba concentrado en lo de él, llegó a la cárcel. Cuando se concentró en el sueño del otro, llegó al palacio. Y usted conoce el resto de la historia. Dice el relato que el faraón encontró tan acertado la interpretación que hizo José del sueño y encontró que había tanta sabiduría en él, que el rey de Egipto dijo,
a él yo lo voy a nombrar como el segundo a bordo en este país. Él va a administrar todo mi reino y yo voy a ser el primero y él va a ser el segundo. Y dice que hizo que lo subieran a un carruaje y lo pasearan por todo el país diciendo: todos se tienen que arrodillar ante este hombre, que es el segundo más importante de la nación. Cuando tú te concentras en los sueños de los otros, de pasadita, lo que Dios hace es que te hace conseguir los propios tuyos. Esto es lo que cuenta la Biblia. Usted me va a decir: pastor, pero es una fábula. Vaya a leerse la historia universal. Vaya a estudiar egiptología y se va a encontrar que los anales de la historia del pueblo egipcio, historia secular, está el registro de la existencia de José en el reinado de Ramsés II. Ese es el periodo en que José existió en Egipto, y en las tumbas egipcias está la grabación de que ese hombre estuvo ahí. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Cristo ama su iglesia. Y nosotros debemos amar lo que Cristo ama. Lo que significa que debemos dejar de pensar en lo que yo quiero y deseo, y debo empezar a pensar en lo que la iglesia necesita y requiere. Significa que cambio el enfoque, dejo de mirarme el ombligo y empiezo a mirar la necesidad de mis hermanos que son parte de la iglesia. Hermanos queridos, esto es lo que provocará una tremenda revolución en el siglo que vivimos. Porque hoy el mundo que está allá afuera está sediento de sentirse amado, escuchado. El mundo de afuera está agotado de luchar y estar atado y que nadie le tienda una mano. Pero cuando viene la iglesia y esa iglesia entiende el enfoque del Señor de que necesito que no te mires a ti, mira la necesidad del otro, y la iglesia es la que va a sanar, la que va a restaurar, la que va a llorar con el que sufre. Entonces el enfoque es: yo miro lo que necesita el hermano y la hermana, y eso transforma al mundo. ¿Cuánta gente hoy llora porque a nadie le importa lo que le pasa? ¿Sí? Y basta, fíjese, yo he hecho el ejercicio, basta con que tú prestes tu oído un par de minutos y la persona siente como que le has ayudado una enormidad. Y uno dice: uy, yo solo la escuché. Y bastó con que la escuchara y la persona quedó, descansó. A eso nos ha llamado el Señor. Lucas 4, versículo 11 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido el Señor para ir y dar buenas nuevas a los pobres, curar a los cansados, declarar libertad a los cautivos, declarar el año agradable del Señor. Es tiempo que el renuevo del Espíritu deje de pensar solo lo que a Él le ocurrió, solo lo que a Él le pasa, solo lo que Él necesita. Y es tiempo que nos concentremos en pensar lo que el resto de la iglesia también necesita. Pero eso es una decisión, cambio de mentalidad y una decisión voluntaria de buscar al otro. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. No habían 70, 80 personas distintas. Dice que eran de un corazón y un alma. O sea, estaban todos en lo mismo. Estaban súper unidos. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No había individualismo,
No había gente que brillara en la iglesia. Dice que todos tenían las cosas en común. Es decir, había preocupación de los unos por los otros. Y si uno lee este mismo versículo en el capítulo 2, es más detallado todavía. Dice que vivían con sencillez de corazón, compartían el pan todos los días, vendían sus propiedades para atender las necesidades. O sea, empieza a detallar el cómo. ¿Se imagina usted lo que provocaría si usted cuando le llega una platita extra y usted dice, qué bueno, tengo una plata para ahorro? ¿Qué es lo que uno razona cuando tiene una platita extra? Es mía. Y después que uno razona, esta plata es mía, ¿qué razona? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cierto? Voy a comprar un auto, un departamento, voy a salir a pasear, voy a comprar el pantalón de la mejor marca. ¿Sí o no? ¿Se imagina si alguno de nosotros cuando tuviera esa platita extra pensara, hoy tengo esta platita que me sobra? ¿A quién podría ayudar yo con esta plata? Es otra lógica esa, ¿no? Es otra lógica. O sea, no tiene lógica. Partamos por ahí. No tiene lógica. Porque nadie piensa así, ¿o no? Pero ¿acaso Jesús, ¿acaso Jesús no se agradó de la ofrenda de una viuda? Y usted se pregunta, ¿por qué Él se agradó de la ofrenda de una viuda y no de la ofrenda de los otros que llegaban a entregar, que entregaban sacos así de moneda? Entregaban mucha plata a la iglesia. Y la viuda entregó 2 miserables monedas, era re poquito. Y el relato dice que Jesús se agradó de la ofrenda de la viuda, no de los que daban harta plata. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué Dios se agradó de la ofrenda de la viuda? ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido? Porque no tenía lógica. ¿Y cuál era la lógica ahí? ¿Cuál es la lógica ahí? Yo soy viuda, no tengo plata, me quedan solo estas 2 monedas. La lógica es, esa plata la tengo que guardar para mí, porque yo soy viuda. Esa es la lógica humana. Pero resulta que dice la Biblia que cuando la mujer fue al templo y Jesús estaba mirando, esa mujer no razonó así, sino que ella dice de que miró sus 2 monedas, las únicas que tenía, viuda, desamparada, y la entregó completa. Eso es ilógico. Y eso es lo que agradó al Señor. Porque quiere decir que esa mujer no está pensando en ella, está pensando en el otro. Pero ¿saben qué es lo que logró? Cuando ella entregó sus 2 monedas, ¿qué logró? Logró la bendición ¿de quién? Del Señor. Porque Jesús dijo, ¿se fijaron? Esa mujer dio más que todos los otros. ¿Tú crees que esa mujer se habrá muerto de hambre alguna vez? Bastó con que Jesús viera eso y Jesús la sostuvo hasta el final. ¿Te fijas? Cuando tú te concentras en lo tuyo, es probable que tu proyecto se alargue y no sale nunca. Deja de pensar en eso. Preocúpate de ayudar al otro. Y cuando preocupes de ayudar al otro, el Señor va a darte lo tuyo. José dejó de pensar en sus sueños, se puso a pensar en estos 2 funcionarios, después ayudó al rey con sus sueños. Y producto de eso, Dios lo restituyó y José pasó a ser un hombre famoso en la historia y tuvo riqueza y gloria y todo lo que uno puede saber. Dios desea que nosotros seamos de un solo corazón y un solo espíritu, que tengamos todas las cosas en común, que amemos al hermano, que cuando el hermano llora nosotros sabemos por qué llora, queremos estar con él cuando llora. Que cuando el hermano tiene un problema, queremos estar con el hermano que tiene el problema. Que cuando el hermano está luchando por salir adelante, queremos ser parte de querer ayudar a ese hermano. Debo decir una cosa con mucho respeto y alegra mi corazón. Cuando yo llegué a Santiago, del sur del país, a estudiar acá en Santiago en la universidad, yo vengo de una familia muy pobre, extremadamente pobre. Y llegué a Santiago
con una mano adelante y otra atrás, digamos, porque no tenía nada. Y llegué a una iglesia y era tan pobre que no tenía plata ni para la micro. Entonces cuando me iba a la universidad caminaba, porque no había las becas de la Junaev como ahora, ni que te depositan todos los meses. Entonces, los que conocen Santiago, yo tenía clases ahí a la altura de calle Portugal con Alameda, y me tocaba ir a clases de psiquiatría allá en la Facultad de Medicina de la Chile, allá en Independencia, en Santos Dumont. Entonces de ahí me pegaba el viaje caminando allá, terminaba la clase y después me venía caminando para seguir acá. O sea, pobre. Pero yo tenía el sueño de ser profesional. ¿Sabe qué, querida iglesia? Yo no puedo olvidar que en esa congregación un grupo de hermanas, mayoritariamente hermanas, yo creo que los hombres somos más amarretes. Los hombres somos súper amarretes, somos súper calculistas. No, es que esta plata me alcanza para esto, para el auto, que la rueda, que tengo que cambiarle la cuestión al auto, que el tapiz, que... Los hombres somos súper así, somos así. Y en esa iglesia, un grupo de hermanas, que eran alrededor como de 9 o 11 hermanas más o menos, conversaban entre ellas. Y un día se me acerca una de ellas y me dice, Melvin, ¿sabe qué? Nosotros queremos que usted sea un buen profesional. Y usted no va a preguntar nada, pero me entregaron un sobre. Nosotros por un año le vamos a entregar todos los meses un sobre. Y me daban dinero para la micro. Todos los meses. Esas hermanas no estaban pensando en ellas. Estaban pensando en el otro. Y un año entero me entregaban un sobre. Y esas 9 mujeres, el Señor las bendijo y las multiplicó al máximo. Todas ellas, el Señor las prosperó económicamente. Todas ellas, sus familias sirven al Señor. Todas ellas, el Señor las usó con poder. Lograron sus metas personales de hijos cristianos, de hijos profesionales, de vivir en una buena casa. Pero ¿sabe por qué las lograron? Porque no pensaban en ellas, pensaban en ayudar a un otro. Cuando José pensó en los otros, llegó al palacio. Tú debes amar lo que Dios ama. Porque cuando tú das a lo que el Señor le da, Él bendice y prospera tu vida. Y creo que eso va a hacer que nosotros hoy día podamos ser conocidos en la sociedad como una iglesia que no teoriza, sino que una iglesia que de manera concreta bendice. Dejemos de quejarnos. Dejemos de pensar de que a mí no me visitan, que a mí no me hablan, que a mí no me invitan a las casas, que a mí no me han dado un buen trabajo, que yo, pobre de mí, víctima, fuera. Ya, suficiente. ¿Ya? Y empecemos a mirar hacia el lado a nuestro hermano, a nuestra hermana. Y te aseguro que cuando tú empiezas a hacer eso, el Señor te bendice. Un detalle con mucha humildad con mucha humildad lo digo, y quiero que lo entienda bien. Yo sé por qué el Señor hizo eso conmigo. Porque a pesar de que estaba en ese nivel de pobreza, el pastor de la iglesia me encargó que yo tenía que discipular a algunos hermanos de la congregación y me decía, ya usted va a ir a la casa y los va a discipular. Y había que irse en micro, yo no tenía plata para micro. Entonces me iba a pie. Porque me preocupaba de discipular al otro. Se fija, y el Señor vio que yo estaba preocupado del otro, entonces el Señor se preocupó de mí. ¿Me entiendes? Así funciona esto. Pero cuando tú pides todo para ti, es probable que no recibas. Cuando tú te miras al otro y amas a la iglesia que el Señor ha puesto al lado tuyo, es altamente probable que el Señor te prospere. Así que cambia hoy el giro de tus deseos. Y el Señor cumplirá las metas en ti. Entonces, no más queja. Entonces, no más es que a mí.
Es que no más que hables de ti mismo. Empieza ahora a escuchar lo que tiene que decir el otro. Ponte en pie, iglesia, vamos a orar. Para ayudar a un otro y para ser parte de la bendición de un otro, te quiero decir algo. No necesitas tener dinero. No necesitas recursos. Necesitas un corazón dispuesto. Porque Dios provee siempre. Siempre provee. Entonces tú no digas, pastor, es que yo no puedo porque no tengo recursos. No tengo mucha plata, no tengo una casa bonita para llevar a alguien. No. Ya deja de hacerte la víctima. No se requiere un corazón que esté dispuesto para ayudar. Cuando el Señor le dice a Isaías, ¿quién irá por mí? Jesús le pregunta a la iglesia, ¿quién irá a bendecir al pueblo de Cristo? Y el profeta dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir. No tengo nada, pero yo quiero ir. Yo quiero invitarte esta mañana a decir al Señor, Señor, por muchos años yo estuve concentrado en mi beneficio, que son legítimos. Pero hoy día quiero decirle, Señor, voy a estar disponible para que me envíes para ayudar a otro, sanar a otro, corregir a otro, animar a otro. Ya voy a dejar de pensar solo en mí. Porque además, querida iglesia, cuando pensamos solo en nosotros terminamos ahogados. Y cuando empezamos a pensar en el otro, algo sobrenatural ocurre, que el Señor empieza a sanar nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pedimos perdón por haber sido egoístas por tantos años. Señor, por no valorar la iglesia como tú la amas. Y por siempre estar pidiendo y demandando y exigiendo atención solo para nosotros. Nos arrepentimos en esta mañana, Señor. Y ahora queremos decirte, Padre, que queremos empezar a amar lo que tú amas, tu iglesia. Y tomamos la decisión ya, no de mirar mi beneficio, sino tomamos la decisión de mirar el beneficio del otro. Ayúdanos, Señor, para decidir en valentía. Ábrenos puertas, Señor, para que podamos ayudar, bendecir, proteger a tu iglesia, a mi hermana, a mi hermano, incluso a los que aún no te conocen. Ayúdame, Señor. Señor, y cuando yo empiece con la queja y cuando yo empiece a pensar lo que me falta, corrígeme, Señor, corrígeme, porque sé que eso te provoca molestia. Corrígeme, Señor, para no quejarme más y ser agradecido de lo que me has dado. Aquí está mi mano que dice, Señor, yo estoy disponible. Y hay hermanos de esta iglesia que también quieren decir lo mismo, Señor. Yo estoy disponible para amar a la iglesia, para bendecir al otro, para cubrirlo cuando sea necesario. Aquí en Santiago, allá en San Rafael, Ecuador, y en el sur del país, hay iglesia que te dice, yo quiero ir donde tú me mandes, porque me interesa ayudar al beneficio del otro. Señor, gracias por este tiempo. Danos valentía, danos autoridad y sobre todo gozo de servir a la iglesia de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque tu mano no se ha acortado para darnos lo que necesitamos. Te honramos en este día, te glorificamos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Amén. 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 Vamos a adorar al Señor con una alabanza y... Ay, antes la ofrenda, por supuesto. Usted pase primero a entregar su ofrenda y